El 7 de febrero Alejandro Linares fue elegido como presidente de la Corte Constitucional, en reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero. Linares afirma que los retos como presidente de la Corte son muy grandes, entre ellos la necesidad de modernizar internamente la corporación y hacerla más transparente de cara al ciudadano. Pero tratar de mejorar los procedimientos internos de atención al ciudadano no es el único reto que enfrenta Linares como presidente de la Corte. También tiene que asumir las demandas relacionadas con la reforma tributaria, seguir trabajando con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para reformar la justicia y pronunciarse sobre la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz. Esta noche en Semana en Vivo, María Jimena Duzán entrevista al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenido, presidente de la Corte, Alejandro Linares. Muchas gracias, María Jimena, por esta invitación. Bueno, fíjese que hoy es muy oportuno tenerlo aquí porque acaba de salir un fallo que tiene que ver con la competencia del tema del señor Santrich, que si estaba en manos de la Fiscalía o si era competencia de la JEP. Él es pedido en extradición por los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. ¿Qué fue lo que dijo usted en su fallo, dijeron ustedes, perdón, en su fallo hoy, en ese sentido? Bueno, la Corte Constitucional decidió hoy un conflicto de competencia de jurisdicciones desatado o iniciado por el señor Fiscal General de la Nación, señalando que quien era competente en materia de captura con fines de extradición era la Fiscalía General de la Nación, sí, de acuerdo a las normas legales vigentes, en particular el Código de Procedimiento Penal. Pero también se dijo, la captura sigue el señor Santrich a disposición del señor fiscal, pero el expediente va a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Revisión, para que determine cuándo ocurrieron los hechos, y en función de cuándo ocurrieron los hechos determine el procedimiento más apropiado. Si los hechos ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, el tema va a la jurisdicción ordinaria. Si los hechos ocurrieron antes de la firma del acuerdo final, el tema se queda en la JEP, pasa de la sala de revisión a la sala de determinación de situaciones jurídicas, o de reconocimiento, perdón. Otra cosa, volvemos a ese tema de los expedientes después, pero antes de eso quisiera pasar por otra disposición que ustedes adoptaron, y es que decidieron declarar inexequible la norma que le permitió a la JEP parar o suspender el trámite de extradición de Jesús Santrich. Eso ¿no lo puede explicar mejor? Sí, técnicamente, María Jimena, no declaramos inexequible el artículo 134 del reglamento de la JEP, sino lo inaplicamos, utilizando una figura que se conoce como la excepción de inconstitucionalidad. Señalamos que un reglamento interno de la JEP no tiene posibilidad de vincular a otras ramas del poder público, como puede ser la Presidencia de la República, como puede ser la Corte Suprema de Justicia, como puede ser la Fiscalía General de la Nación. En esa medida consideramos que no se puede, con base en un reglamento interno de la JEP, vincular a las otras ramas del poder público. Y por eso inaplicamos la norma la inaplicamos por excepción de inconstitucionalidad, pero pues sigue vigente. Nosotros no tenemos competencia para dejar, digamos, sin efectos una norma del reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es correcto, ustedes dicen aquí inaplicar, yo dije, utilicé la palabra que no es correcta, pero voy a plantarle otro tema, que
que usted lo acaba de abordar, el tema de los expedientes. Esa fue una puja desde el comienzo entre la Fiscalía y la JEP. Una de las cosas que yo recuerdo que dijo muy claro el fiscal era que él no tenía por qué entregarle expedientes a la JEP en temas de extradición, sobre todo si era de delitos cometidos después de los acuerdos. Esto significa que él tendría que entregárselos ya. Sí, digamos, la decisión que hoy tomamos, como ya lo señalé, separa, digamos, al señor Santrich como capturado a disposición de la Fiscalía del expediente de extradición. Ese expediente entiendo que ya había sido remitido por el Ministerio de Justicia a la JEP, pero le estamos diciendo al señor fiscal también que tiene que enviar de manera inmediata el expediente de extradición a la JEP para lo de su competencia. ¿Qué es lo de su competencia? Determinar la fecha precisa en que ocurrieron los hechos que están en la solicitud de extradición y en función de la fecha, pues determinar el procedimiento. Si es anterior al acuerdo final, va a la misma Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento. Si es posterior, va a la jurisdicción ordinaria. Pero de hecho ese es uno de los temas que también abordó el fiscal cuando se hizo la captura, y en ese tema, el día que se hizo la locución, él fue también muy claro en decir que la JEP no tenía ninguna competencia para investigar las pruebas y solamente tenía que mirar si habían cumplido o no, o sea, si el hecho se había sucedido antes o después del acuerdo. Ustedes están diciendo en el fallo que la JEP tiene competencia para la investigación y evaluación de pruebas. Nosotros estamos diciendo en el fallo lo que dice ya el artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017, y es que la JEP puede evaluar, se utiliza la palabra evaluar, la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. Eso fue lo que dijimos hoy en la decisión. Y como ustedes son en este, perdóneme, presidente, pero el tema es tan complicado para que la gente no entienda. Evaluar significa poder cotejar pruebas y mirar qué pasó. La JEP tiene 120 días para pronunciarse. Entonces uno supone que la palabra evaluar implica que tiene que revisar la fecha precisa de los hechos. Obviamente puede pedir pruebas. Y puede pedir pruebas. Puede pedir pruebas, pero no puede cuestionar ni la legalidad ni la autenticidad de los hechos que constan en la solicitud de extradición. Y para que la gente, los que nos están viendo, entonces, por ejemplo, si decide la JEP establecer que efectivamente los hechos se produjeron después, como sostiene la Fiscalía, para que la gente nos entienda, Santrich tendría que ser entregado, o sea, el proceso entraría a ser de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí o no? Tendría que ir a la jurisdicción ordinaria, y en la jurisdicción ordinaria, en los términos del artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017, ahí se señala algo que establece la ley colombiana, y es que se juzgará e investigará de acuerdo a las normas colombianas, sin excluir la posibilidad de extradición. Y si ellos, por ejemplo, dan concepto afirmativo, le llega al presidente, el presidente es la última persona que puede decidir si acepta esa extradición o no la acepta, ¿sí? Sí, pero antes, digamos, en el evento en que se fuera por el camino de la extradición, en ese evento antes tiene que conceptuar la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, con base en las normas vigentes, tendrá que determinar si hay que extraditar al señor Santrich o no. Y si dice que no, por ejemplo, porque hay que proteger a las víctimas, en ese caso ese concepto negativo es obligatorio para el presidente de la República y no se extraditaría al señor Santrich. Se juzgaría en Colombia a pesar de que sean nuevos delitos. A pesar de que sean nuevos delitos. Y si se queda en la JEP
cosa que es bastante, digamos, remota, porque pues todo parece indicar que los hechos sí se sucedieron. Será la JEP la que descubra eso, pero parecería, porque eso lo ha dicho el propio fiscal, que los hechos se hicieron o se cometieron, se habrían cometido después de los acuerdos. Si se llegase a buscar, a encontrar que que el hecho se produjo antes, entonces, ¿qué ocurriría? Lo juzga la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y ahí obviamente tiene acceso a lo que se conoce como las sanciones propias, las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias, dependiendo del grado de verdad que la persona entregue a la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos, ahí sigue las reglas normales de juzgamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se demoró mucho este trámite no se demoró mucho. ¿Hubo acuerdo o cómo fue la votación? Es que hasta ahora no hemos podido saber. No, la votación fue 8-0 en la mayoría de los temas. En un tema hubo un salvamento de voto, que es en el tema de inaplicar el reglamento de la JEP. Sí. O sea, en ese quedamos 7-1, pero en general fue una decisión de consenso. Nosotros desde finales del año pasado en la Corte, desde noviembre, diciembre, desde octubre del año pasado, hemos tratado de tomar estas decisiones relacionadas con el proceso de paz en consenso. Entonces fue una decisión de consenso, pero para llegar al consenso hay que discutir mucho, hay que poner 8 micos para una foto, y eso no es fácil. Sí. Y en esa medida, digamos, es más fácil aplicar las mayorías, pero hemos considerado que, dada la importancia de los temas que decide la Corte, sobre todo en temas de paz, es muy importante tomar decisiones de consenso. Se demoran un poquito más, pero creo que tienen mayor legitimidad, y un poco la idea es que en la mitad de este proceso electoral que acabamos de vivir, tratemos de no polarizar al país. Hablando de demoras, hay mucha gente que ha dicho, incluso también lo insinuó de alguna manera el presidente electo, una insistencia por saber cómo va a ser la decisión que va a tomar la Corte, o cuál va a ser ese fallo y en qué consistirá, sobre la constitucionalidad que ustedes están estudiando en este momento de la ley estatutaria. ¿Ustedes cuándo piensan hacer o dar a conocer ese fallo? Bueno, María Jimena, gracias por la pregunta, porque me ayuda a aclarar los temas. Hemos sido demorados, sí, lo reconocemos, pero creemos que la demora se justifica en la medida en que son decisiones, primero, muy complejas, y segundo, cada uno de los magistrados tiene que leerse la sentencia para firmarla. Entonces, primero, nos hemos demorado en sacar la sentencia C674 de 2017, donde analizamos la constitucionalidad del acto legislativo 1 de 2017. Esa sentencia, hoy terminamos de firmarla. Que es la primera fallo que ustedes hacen realmente. Es la segunda. Hay otra que es la C630, donde se analizó digamos, el blindaje jurídico al acuerdo de paz. En esa también estamos demorados, pero esa también va a salir próximamente. Pero lo que le puedo decir es que la C674 de 2017 saldrá la semana entrante, porque ya hoy, digamos, terminamos las firmas de esa sentencia, que es una sentencia muy importante. Incluso hoy en sala plena terminamos de hacerle algunos ajustes, porque había algunos magistrados que no estaban de acuerdo con el texto final. ¿Y esa va también a ser 8-0? Esa fue una decisión de consenso, fue 7-0, porque había dos magistrados impedidos, la doctora Cristina Pardo y el doctor Carlos Bernal. Pero 7-0. Después viene la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. Sí. Esa ley nos llegó a finales del año pasado, pero infortunadamente el Congreso de la República se demoró en las pruebas que necesitamos para revisar los temas de trámite. Entonces eso demoró, y cuando terminaron de llegar las pruebas, nos están llegando las últimas, pero cuando terminaron de llegar las pruebas y le corrimos traslado al procurador, el señor procurador se declaró impedido y tuvimos que resolver el
el impedimento del procurador, que suspende los términos, y yo diría que a partir de la semana entrante se reanudan los términos y el ponente de la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP es el doctor Lizarazo, quien ha dicho que en una semana va a presentar la ponencia. Entonces, esa ley yo creo que va a salir rápido. El tercer tema era la ley ordinaria de procedimiento. Y en la ley ordinaria de procedimiento, que no tiene nada que ver con la ley de administración de justicia en la JEP, que es una ley estatutaria, esa depende del Congreso de la República. No sé qué pasó hoy en el Congreso, entiendo por las redes sociales que fue aprobada, que había una comisión de conciliación a las 12 de la noche, pero esa ley, digamos, en el momento en que se convierta en ley, o sea, que la firmen los presidentes de Senado y Cámara, y haya sanción presidencial y promulgación, esa ley queda vigente y no requiere ningún tipo de control de la Corte Constitucional, porque estamos ya por fuera del fast track. Claro, porque hay que aclarar a la gente que estos realmente tres actos legislativos, ¿son tres actos legislativos? Sí, ¿no es verdad? ¿O dos actos legislativos? ¿Son tres actos legislativos? Pues hasta ahora llevamos 5. Bueno, pero hasta ahora estos son los 3 primeros que ustedes van a saber o que tienen que conocer su constitucionalidad por cuenta del sistema de fast track, que según los acuerdos quedó muy claramente planteado que debía ser sometido a control de la Corte Constitucional. Correcto, control automático. Que es un control automático. El otro sí queda sometido a un control ordinario, me imagino, normal y común y corriente. Solo nos llegaría a nosotros en la medida en que algún ciudadano la demande. Mientras nadie la demande y no se declare la inexequibilidad de algunos de los artículos, es una ley que tiene plenos efectos. Pero entonces vamos paso por paso. Vamos primero por la ley estatutaria. Y se lo pregunto por qué. Porque fíjese que hace 2 días, o más o menos 2 días, aquí estuvo el senador Amin del Centro Democrático y criticó duramente la manera como usted decidió, después de esa reunión que tuvo con el presidente electo, que además no era solamente con usted, sino con todos los presidentes de las altas cortes y la presidenta de la JEP, usted decidió hacer una aclaración que a muchos les sorprendió, porque no era una aclaración, era una aclaración y no el fallo que todo el mundo supuestamente estaba esperando. ¿Por qué decidió aclarar parte de lo que va a traer ese fallo y por qué no sacaron el fallo? Ya me acaba de explicar por qué, pero ¿por qué se la anticipó en el punto específico en el que se aclaraba esta duda que había planteado el Centro Democrático y sobre todo Iván Duque, diciendo que para poder aprobar la ley de procedimiento de la JEP se necesitaba primero saber qué decía la Corte en la ley estatutaria? Bueno, lo primero que tengo que decir es que quiero mucho al senador Amin. Sí. Le hice campaña cuando estaba en proceso de llegar a la Corte para que votara por mí. Creo que votó por mí. Es una persona muy agradable, pero obviamente de vez en cuando me tiene que cascar, como se dice. Sí. Pero eso es normal, esos son gajes del oficio. Pero el punto era importante porque había yo diría que una falta de claridad, no solo en la bancada del Centro Democrático, sino en la opinión pública, de que nosotros estábamos demorados con la ley estatutaria de la JEP y que en razón a nuestra demora no se podía aprobar la ley de procedimiento de la JEP. Son 2 leyes totalmente diferentes. Sí. Una es una ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. La Constitución dice que las leyes relacionadas con la Administración de Justicia son leyes estatutarias que requieren el control previo de la Corte Constitucional. Sí. Y otra es una ley ordinaria, la ley de procedimiento, y en la rama, por ejemplo, hay una ley estatutaria de la Administración de Justicia, que es la ley 270, pero hay códigos de procedimiento, el Código de Procedimiento Laboral, el Código de Procedimiento Penal, el Código General del Proceso, que no tienen, son leyes ordinarias que no tienen nada que ver con una ley estatutaria. Entonces, hice la aclaración en cierta manera porque me lo pidió no solo el presidente de la República, sino la Sala Plena, que estaba muy preocupada por las grandes críticas que nos estaban
achacando las demoras en la aprobación de la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. Entonces, por eso se hizo esa precisión y obviamente he sido criticado por eso, pero yo creo que pero no fue es muy primero, importante. perdón, la interrumpo, no fue a petición del propio presidente electo, porque hay mucha gente que ha dado esa interpretación. Y se lo pregunto porque hay muchas especulaciones sobre lo que pasó en esa reunión que ustedes tuvieron con el presidente electo. ¿Cómo fue? ¿Sí le pidió el favor de esa aclaración el presidente electo? No, el presidente electo simplemente recibió la información que yo le estoy dando, que era una ley distinta, en ese almuerzo. La primera que planteó el tema fue la presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares, y yo reafirmé que eran dos leyes distintas, y el doctor Duque, con muy buenas maneras, tomó atenta nota, no nos contestó nada, pero dijo que iba a discutir ese tema con su propia bancada. Que entendía los argumentos tanto de la doctora Patricia Linares como de Alejandro Linares, de los Linares. Perdón, esto parece una... Sí. Alguien jocosamente señaló que ese almuerzo parecía ser los Linares contra Duque, pero no fue así, realmente fue un almuerzo muy agradable. El doctor Duque mostró que tiene un gran manejo de gentes, que escucha, que es una persona conciliadora, y todos salimos muy contentos de ese almuerzo. Hasta el punto que por la tarde ese día se reunió ya con la Comisión Interinstitucional de la Rama y el lunes siguiente se reunió, fue a visitar a la JEP. El viernes estuvo reunido con el señor fiscal en la mañana y con el contralor en la tarde. Creo que oír de primera mano las autoridades judiciales y de control es muy bueno. ¿Hicieron alguna mención a esa carta que produjo, o sea, que fue firmada por todos los presidentes de las Cortes, incluso usted pidiéndole respeto al Centro Democrático por sus fallos a raíz de un trino que sacó la senadora Paloma Valencia? Se mencionó el tema de la polarización que existe en las redes sociales y se dijo de una manera muy honesta que el contacto personal era mucho más importante que pararle bolas a todas las locuras que uno ve en las redes sociales. En cierta forma... Bueno, es una senadora, ¿no?, del Centro Democrático, pero si hubiera sido del Polo o igual es grave. Sí, es una senadora muy respetable, pero no mencionamos el tema con nombre propio, sencillamente señalamos que esas reuniones... así sean criticadas, como han sido criticadas, son muy importantes para establecer el contacto personal, y yo creo que uno a través del contacto personal puede resolver mucho mejor los problemas que mandando trinos a través de las redes sociales. Volvemos después de esta pausa, estamos con el presidente de la Corte Constitucional. No se vayan, Alejandro Linares está aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo y quería volver otra vez a esa reunión que usted tuvo, doctor Linares, con el presidente electo en un momento complicado porque hay tres cosas de por medio, no solamente todo este tema de la paz, que volveremos a él en su momento, pero también un tema que tenía que ver con el respeto a las Cortes de un nuevo gobierno. ¿Ustedes temen que el presidente electo y su bancada puedan tener o puedan abrir la puerta para que se repitan esos mismos episodios que se repitieron en la época en que Uribe fue presidente, cuando se hizo cuando se planteó esta confrontación tan dura con las Cortes, sobre todo con la Corte Suprema, pero también con la Corte Constitucional, debido a las investigaciones que ellos estaban haciendo, algunas de las cuales, o varias de las cuales, tenían que ver con personas que estaban adscritos al Centro Democrático? Pues la verdad, María Jimena, el ambiente de ese almuerzo fue muy ameno, fue muy amigable, el tono del presidente electo fue muy conciliador, y yo podría pecar de ingenuo, pero yo le creo al presidente electo. Yo creo que él quiere acertar, quiere hacer cosas, y hasta ahora, digamos, no tengo mayores
temores. Obviamente, hasta ahora está empezando el partido, digámoslo así. Hay que realmente esperar qué pasa a partir del 7 de agosto, cuando se conforme, digamos, el nuevo gobierno, cuando los partidos dentro del mes siguiente, al 7 de agosto, se declaren en oposición, en independencia o de gobierno, para ver cómo se desarrolla el tema político. Nosotros somos jueces, somos muy respetuosos de los órganos políticos y en esa medida, hasta ahora yo no tengo ningún temor. Yo, digamos, así peque ingenuo, le creo mucho al presidente electo. Entonces pasemos a otro tema que es complicado, que tiene que ver con lo que pasó hoy en el Congreso. No le voy a preguntar a usted, ni más faltaba, qué opinión tiene eso porque de lo que pasó, porque ustedes van a conocer, obviamente en algún momento, eventualmente, si es que les llega de ese tema. Pero yo lo que quería era que le explicara a la gente que está aquí, que está asustada por la JEP, que le explique qué pasó en dos circunstancias. Aquí hicimos un debate hace 2 días mostrando cómo esos 2 artículos que quedaron hoy metidos en la JEP, aparentemente en esa digamos, negociación que hicieron en el Senado, con la bancada del Senado, incluiría estos 2 artículos, uno de los cuales es, según vinieron aquí a decir importantes juristas, podría ser inconstitucional porque plantea que a través de una ley de procedimientos, ¿sí? Se trata de hacer una reforma se trata de reformar a una ley marco que es la ley estatutaria que ustedes están estudiando. Eso quedó de esa manera y esa ley lo que está diciendo es que se les daría a los militares, primero se establecen unas salas especiales, en fin, para los militares, pero se les daría una especie de vacancia a los militares mientras que se soluciona qué va a pasar de un año o año y medio, mientras, no es verdad, se ajustan las cosas y comienza la JEP como ellos han planteado en esta conciliación en el Senado. Para que la gente que nos está viendo entienda, significaría que cerca de 2.000 o 2.500 o 2.300 militares, por ejemplo, más de 4.000 guerrilleros también, pero los militares también, quedarían esperando ahí en el limbo a que esto funcionara. ¿Puede entrar la Corte Penal Internacional en ese momento? ¿O cómo sería el trámite, digamos, para que esto funcione sin traumatismos en la sociedad? Varios temas, María Jimena. Primero, no me pronuncio sobre actos que todavía no han sido leyes, que no han sido demandadas ante la Corte Constitucional. Pero como esta es la ley de procedimiento, la JEP, a partir del momento en que sea promulgada, queda vigente. Obviamente, el presidente de la República tiene varias alternativas frente a una ley que es inconstitucional. Podría, por ejemplo, objetarla, por inconstitucionalidad, pero ese es un tema, las objeciones gubernamentales están dentro del fuero interno del señor presidente de la República, cuando le llegue la ley para sanción presidencial. Sí. Ese es un tema. Entonces la ley ordinaria de procedimiento, si se aprueba como ley, queda vigente hasta que algún ciudadano la demande en la Corte Constitucional y la Corte defina si es constitucional o no, de acuerdo a los cargos de la demanda, porque ya estamos por fuera del fast track. Claro. Esta es una ley. ¿Y eso cuánto ordinaria. Se podría demorar? Eso se podría demorar varios meses. Ahora, eso desde el punto de vista, digamos, del trámite de la ley y de su constitucionalidad o inconstitucionalidad en Colombia. Respecto del tema de la Corte Penal Internacional, yo entiendo que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que quedó incorporado en el Acto Legislativo 1 de 2017, es un sistema que previene la llegada de la Corte Penal Internacional. En otras palabras, después del proceso de paz de Sudáfrica, el ejemplo colombiano a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es, en cierta forma, un blindaje frente a la intervención de la Corte Penal Internacional. Y en esa medida, digamos, bajo ese criterio, la Corte declaró exequible el sistema en el Acto Legislativo 1 de 2017, y yo pensaría que
habría que modificar el Acto Legislativo 1 de 2017 y en ese momento, digamos, si hay una modificación por parte de los órganos políticos que lo pueden hacer, en ese momento habría que ver cuáles son las implicaciones tanto nacionales a nivel constitucional como internacionales frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o frente a la Corte Penal Internacional. Tanto el tema constitucional colombiano como el tema internacional fueron analizados en la sentencia C674 de 2017. Y para que la gente entienda, la posibilidad de que las personas que debían ir a la JEP, por cuestiones, digamos, de todos estos temas, digamos, de que no se han podido poner de acuerdo las partes, digamos, con un nuevo presidente electo, una bancada que dice que quiere hacer otros arreglos a una, digamos, ley de procedimiento. ¿Qué puede pasar o qué pasa si los guerrilleros y los militares se demoran en entrar, digamos, a ser juzgados en la justicia transicional? Pues el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un sistema, digamos, de justicia transicional que lo que busca es, primero, terminar el conflicto y segundo, construir reconciliación, construir una paz estable y duradera. A mí me preocupa que esa demore, digamos, en cierta forma la reconciliación, pero como nosotros somos jueces, nos toca regirnos por las normas vigentes en el momento en que fallamos y obviamente si los órganos políticos y el soberano cambian las normas, pues tendríamos que revisar esos cambios para ver si son constitucionales o no son constitucionales. Uno puede presentar, por ejemplo, a través de referendo, que es otra de las propuestas que tienen los del Centro Democrático, propuestas que pues no estén de acuerdo con el ordenamiento que ustedes han ido, digamos, asegurando a través de sus fallos. Pues no quisiera pronunciarme en ese tema, distinto a decir que, digamos, hay tres formas de modificar la Constitución. Una, a través del Congreso, por un procedimiento de 2 legislaturas, otra a través de un referendo constitucional o la otra es una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquiera de las tres vías, pues tendríamos que respetarla y obviamente, dependiendo la vía, deberíamos entrar a revisar o no si tenemos competencia para revisar temas sustantivos. Los temas de procedimiento están claros que los podemos revisar. La dificultad sería si nosotros podemos revisar o no temas, digamos, de contenido material de esas decisiones que tome el constituyente. Ustedes también tienen otro papa caliente ahí en la Corte, que es un tema que tiene que ver con el Fondo de Tierras. Creo que eso fue un decreto que el presidente firmó, ¿no es verdad? Decreto 902. ¿Por qué se ha demorado también ese decreto 902? Bueno, el decreto 902, que es el decreto, digamos, de procedimiento relacionado con tierras, se ha demorado primero porque es un tema muy complejo, sí. Es el tema más importante relacionado con el punto 1 del acuerdo final, hubo una primera ponencia en la cual se declaraba inexequible todo el decreto y rotó quiere decir se pasó a otro magistrado por orden alfabético para que preparara una nueva ponencia. Entonces se está preparando la nueva ponencia, ya se presentó y lo estamos discutiendo. Es un tema bastante profundo, bastante complejo y por esa razón es que nos hemos demorado. Preferimos ser lentos pero seguros, sobre todo en ese tema tan importante como el tema de tierras. ¿Y ese se va a demorar más, veo? No, yo diría que máximo estaríamos fallando antes del 7 de agosto, yo creo. Esperamos salir de todos los temas de fast track antes del cambio de gobierno. Digamos, es mi objetivo como presidente y yo estoy impulsando, presionando a mis colegas para que salgamos de todos los temas de fast track de la manera más rápida, porque tenemos el decreto de bienes de las FARC. Bueno, ese era otro tema que quería abordar.
en ese decreto de los bienes de las FARC, que ha sido también parte de todo un debate público, ¿cuándo espera el país tener el fallo de constitucionalidad? Yo diría que hay dos temas que podemos salir la semana entrante, que son el decreto 706, que es el tratamiento de los militares, y el decreto 903, que es el del inventario de los bienes que estaban a disposición de las FARC. Esas dos decisiones se van a conocer la semana entrante. Están en el orden del día de sala plena, porque los temas de Fast Track tienen prioridad, y ya esperamos, nos queda un acto legislativo que es el del monopolio de las armas, que es el acto legislativo, creo que es el 5 o el 6. El famoso contra el paramilitarismo. Correcto, ese acto legislativo, que la ponencia es del doctor Rojas. Nos queda un tema de tecnología agropecuaria. La Paz los puso a trabajar a ustedes, ¿no? Por La el cuenta Paz, del Fast Track. Sí, pero no solo trabajar, sino sufrir mucho, porque nos dieron un rol que yo he dicho en algunos escenarios, que es como si fuéramos una tercera cámara. Senado, Cámara y Corte Constitucional. En el diseño del Fast Track nos dieron un poder demasiado grande, en mi opinión, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos con ese poder, que era revisar todos y cada uno de los artículos, tanto de leyes como de decretos, como de actos legislativos que implementaban los acuerdos de paz. Entonces fue un trabajo monumental. Hasta ahora estamos saliendo de ese trabajo monumental, que además de trabajo generó, digamos, muchas dificultades, pero al final del día, desde octubre del año pasado, las decisiones en materia de paz, todas son decisiones de consenso. Entendimos que nuestro rol era jugar un papel de árbitro, de conciliador, para evitar esa polarización que coincidió además con el proceso electoral. O sea, fue un proceso de revisión de decisiones concomitante con un proceso electoral donde había mucha polarización. Una de las cosas interesantes es que uno de esos fallos, ustedes dicen claramente, creo que tiene que ver con el de, no sé en cuál acto legislativo es, pero hay uno en que ustedes plantean muy claramente que los terceros no pueden ir sino de manera voluntaria, ¿sí? ¿No le parece medio absurdo después, y esa es una pregunta que siempre se le había querido ¿no le parece que ustedes después de haber hecho ese fallo, resulta absurdo que haya terceros haciendo cola en la JEP queriendo entrar? Hay muchos terceros, más de los que yo me imaginé. Bueno, esa pregunta me gusta. Se contesta en la sentencia C674 de 2017. Fíjese, María Jimena, que mi lectura del capítulo 5, que es un capítulo muy importante del acuerdo final, cuando habla de terceros utiliza la expresión, el principio general es que los terceros podrán acudir a la JEP, y tiene unas excepciones. El problema, en mi opinión, es que el acto legislativo 1 de 2017 convirtió la excepción en la regla general. Y eso, la Corte lo que dijo es voluntario. ¿Por qué? Porque se viola el principio del juez natural. Todos esos terceros estaban sujetos a la jurisdicción ordinaria y se les puso un juez distinto de manera obligatoria. Uno puede optar de manera voluntaria como tercero, no como combatiente, de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que ese interés de los terceros de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz y someterse al sistema integral muestra que los acuerdos, en el diseño original de los acuerdos con el podrá, con la voluntariedad, estaban bien diseñados. Porque fíjese, está pasando. Claro, y eso muestra que, digamos, que la Corte, primero que todo, tenía razón, y segundo, que hay muchos terceros que quieren acudir a lo que se conoce como las sanciones propias del sistema, pues, de la Justicia Especial para la Paz, porque obviamente tienen un tratamiento no de impunidad, sino un tratamiento, digamos, especial que justifica, digamos, todo el tema de justicia transicional y de que nos reconciliemos los colombianos. Yo creo que
es el momento de reconciliarnos y hay que aprovechar este proceso de paz para hacerlo. En el tema de los, antes de esto, ustedes van a estudiar el tema de los militares, que es interesante también porque fíjese que ese ha sido un debate hoy en el Senado. Da la impresión cuando uno oye a la senadora Paloma Valencia de que no hubiese un tratamiento, de que no hubiese una simetría, pero con un tratamiento muy diferente, ¿no? Que se le da a los militares y se le da a los guerrilleros. Es más, ustedes están conociendo precisamente de esto es un decreto, ¿no es verdad? Un decreto precisamente 706 que establece esas diferencias dentro de esa simetría, esas claras diferencias dentro de esa simetría. ¿Usted le parece, entiendo que usted no me pueda contestar directamente, pero ¿no le parece también absurdo que ustedes estando estudiando eso, hayan requerimientos mucho más claros de hacer una cosa mucho más separada, prácticamente unas dos salas o dos ramas distintas, una para los militares y otra para los guerrilleros? Bueno, como jueces, nosotros tenemos que atenernos a la legislación vigente. Estamos revisando el decreto que está vigente, que es el decreto 706, está produciendo efectos. Incluso los militares nos han pedido el favor de que le demos prioridad a este tema. Obviamente, si los órganos políticos, si el Congreso o una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo constitucional definen que haya un tribunal especial para los militares o unos magistrados especiales para los militares dentro de la JEP, ese es un tema que tendremos que mirar en su momento. Pero las normas vigentes hoy en día hacen, y hay un capítulo especial no solo de la ley estatutaria, sino de la ley 1820, que es la ley de amnistía, hay un capítulo especial para los militares, y este decreto que desarrolla la ley 1820 en los beneficios para los militares, ese decreto, digamos, tenemos que analizarlo porque está vigente y debe ser aplicado desde el momento en que fue expedido. Y obviamente hecho, sí, nosotros pues tenemos que revisarlo constitucionalmente, pero sí está produciendo efectos hoy en día. Sí, claro. Otro de los temas complicados es que precisamente hoy en el Senado se planteó muy claro por parte de la bancada del Centro Democrático cuáles van a ser las nuevas reformas que posiblemente podrían presentar. No se sabe si a través de qué forma, si a través de un referendo o de una asamblea constituyente, pero en fin, lo que dijeron es que las iban a presentar. Entre esas está la famosa reforma de la Supercorte. ¿Ustedes qué opinan sobre ese? Y usted como presidente de la Corte Constitucional, la Gran Corte de Cierre. Bueno, ese fue un tema muy interesante en el cual el doctor Duque, en el almuerzo famoso ese que tuvimos, él fue muy cordial, muy asertivo, dijo que era una propuesta para mirar, pero nunca llegó a decir que fuera su propuesta. Entiendo que parte de la propuesta que se va a hacer puede ser el de una sola corte. Yo creo que hay que esperar, nosotros, como le digo, somos jueces, yo me someto a lo que decida el soberano, pero digamos, ahí hay que entender que, por ejemplo, el Consejo de Estado tiene 200 años de historia y la Corte Suprema de Justicia es una corte que últimamente ha tenido algunos problemas, como tuvimos nosotros en su momento, pero es una corte que está reivindicando su legitimidad, es una corte que ha trabajado mucho en materia laboral, civil y penal, y en esa medida, pues digamos, una sola corte o varias cortes, yo diría que lo importante es que se acerque la justicia al ciudadano, con una o con 6 cortes como tenemos en este momento. Yo creo que lo importante de una reforma a la justicia es cómo hacer que la justicia llegue al ciudadano. Sabemos que la tutela, por ejemplo, ha sido un gran mecanismo a través del cual los ciudadanos hacen efectivos sus derechos. Sí. Ese es el ideal. Si es a través del medio, o sea, si es una corte, son 6 cortes, yo creo que lo importante para el ciudadano es cómo accedo yo al sistema judicial y cómo obtengo
una protección efectiva de sus derechos fundamentales. Una de las, creo que frases que pronunció el presidente electo es que cualquier reforma o cualquier proceso, digamos, en ese sentido, iba siempre a contar con el apoyo de las altas cortes. La pregunta que hago es que en el pasado ese ha sido precisamente la mejor receta para que no haya reforma, porque las altas cortes nunca han querido autorreformarse. ¿Usted cree que el país está listo para la reforma que se debe hacer y no una simple reforma hecha, digamos, así sin estudios ni planteamientos sobre bases fuertes? Bueno, lo primero que hay que decir es que desde septiembre del año pasado, en el famoso Pacto de Pasto, todos los poderes públicos se comprometieron a trabajar en una reforma a la justicia. Allá estuvo el presidente del Congreso, el doctor Efraín Cepeda, el presidente de la República, el procurador, el contralor, el fiscal, y las altas cortes se comprometieron a trabajar conjuntamente en una reforma a la justicia. Yo creo que hoy en día hay un ambiente positivo por parte de la rama judicial a que haya reformas. Obviamente nos preocupa que no fueran consensuadas, pero yo creo que si los órganos políticos decidieran hacer una reforma sin el consenso nuestro, pues ellos tienen el poder de hacerlo. Lo que sí le diría, María Jimena, es que hay una reforma que nos preocupa en cierta manera, y es la consulta anticorrupción. Tiene el primer artículo nos reduce de manera dramática el salario a los magistrados en un 50%. He oído decir que eso aplicaría para los nuevos magistrados, pero realmente resulta preocupante si lo que uno quiere promover son jueces probos. Lo que debe hacer es tener unos buenos salarios para esos jueces. Bueno, ese es un muy buen planteamiento de cierre porque se nos acabó el tiempo. O sea que, ¿no le gusta la consulta anticorrupción? No, a mí sí me gusta. Lo que pasa es que tiene un pequeño problema, y es reducir en un 50% los salarios de los funcionarios públicos y de los magistrados funcionarios de la rama judicial. Y eso me preocupa porque creo que una forma de combatir la corrupción es con buenos salarios y no reduciendo en un 50% los salarios. Bueno, eso es cierto. Eso es parte de otra discusión. A esa sí no la puedo invitar. No, no me invite porque eso es un tema político, María Jimena. Bueno, me complace haberlo tenido aquí, el presidente Alejandro Linares. Muchas gracias, María Jimena, por esta invitación y sobre todo por esas preguntas tan cortapunzantes. Sobre todo espero que esos fallos que todo el mundo espera que salgan pronto, de verdad se vean a la luz lo más pronto posible. Muchas gracias. Créame, María Jimena, que yo soy el que castigo diariamente a mis colegas para que tratemos de sacar rápidamente los fallos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.